Dios les bendiga, hermanos. Este es el día maravilloso que hizo el Señor. Nos gozamos y nos alegramos en Él. Qué bendición poder llegar a la presencia del Señor en este momento a través de la palabra. Vuelvo y les digo, mi hermano, la palabra es necesaria en nuestras vidas. Es necesaria porque Él es el pan, el alimento que nos nutre y que no permite que nosotros en estos momentos en donde hay tanta debilidad en el espíritu y que corremos el riesgo de enfriarnos espiritualmente, no podemos permitir que nos falte en nuestra mesa, que falte la palabra del Señor para nuestras vidas. Vamos a orar y entreguémosle al Señor este tiempo, que el Señor se glorifique en poder, en bendición en su vida, que el Señor sea llenando cada uno de sus hogares de bendición, que el Señor sea manifestándose en poder allí donde usted está y que la presencia del Espíritu Santo de Dios obre en bendición sobre su vida. Amado Dios y Padre de la gloria, alabamos, bendecimos, glorificamos, te damos toda la gloria, la alabanza y la adoración, porque tú eres nuestro Dios, tú nos haces, Señor, diferentes. Oh Dios de la gloria, el poder de tu Santo Espíritu es el que nos llena, el que nos bendice y se glorifica en cada uno de nosotros. Llegamos delante de tu presencia, Señor, y tomamos tu palabra para adorarte en santidad, para adorarte, Señor, en toda tu grandeza, tu poder y tu misericordia, en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Toda honra, toda gloria y toda adoración sea para ti, Señor. Bendigo a cada uno de los hermanos, a cada familia, Señor, que se reúne en este momento para escuchar, meditar, atender, Señor, tu palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, que tú seas propicio a cada vida y a cada necesidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Aquí en el capítulo 8, que es un capítulo hermoso, vamos a leer los versículos del 7 hasta el 11. Vamos a hacer nuestra meditación en este momento. Pero vamos a comenzar leyendo el versículo 7 y el versículo 8 en primer lugar, y luego vamos a ir desarrollando cada uno de los versículos que siguen de allí en adelante. Nos dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aleluya. Romanos capítulo 8. Se puede decir que es uno de los capítulos de la Biblia más estimulantes y conmovedores y de mayor bendición para la mayoría de las personas. Y para todos aquellos que están en Cristo Jesús, aquí encontramos grandes y maravillosas bendiciones para nuestras vidas. Este capítulo comienza en el versículo 1 diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero en los versículos 35 al 39, en la parte final, dice que no hay tampoco ninguna separación. Y esto nos está hablando de algo que es muy importante para nosotros como cristianos en esta época y que también era importante para los cristianos de Roma en la época del apóstol Pablo. Y es, mi amado hermano, que la persona que está en Cristo Jesús está salva y segura, tiene una seguridad que le acompaña durante toda su vida. Romanos, por eso Romanos capítulo 8, es uno de los capítulos claves de la Biblia porque expone claramente esa doctrina de esa seguridad eterna que tenemos en Cristo Jesús.
Al principio de este verso nos está hablando, en estos versículos que leímos, está hablando de las personas que viven según la carne. Pero a medida que vamos a ir leyendo, vamos a darnos cuenta cómo en el versículo 9 comienza a hablar de las personas que viven según el Espíritu. Es decir, él hace un paralelo y hace una diferenciación. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a esas personas, los que viven según la carne y los que vivimos según el Espíritu? ¿Qué diferencias hay con estas personas que menciona en los versículos 7 y 8? Y es que acá hay dos grandes grupos de seres humanos con los que Pablo está haciendo la diferencia. Está hablando de esas personas que viven, describe en primer lugar a las personas que viven según lo que él llama según la carne, o teniendo la mente puesta en la carne, también podríamos decir, porque él está diciendo que los que piensan en las cosas de la carne. Y obviamente nos está mostrando a nosotros, en primer lugar, qué es lo que hacen esas personas o las personas que viven en la carne. En el verso 7, en la primera parte, nos dice que están en contra de Dios, ¿sí? Porque las personas que están en la carne están en enemistad contra Dios. También nos está diciendo en la segunda parte del versículo 7, nos está diciendo prácticamente porque son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer a Dios. Y en el versículo 8 nos dice a nosotros que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa es la condición y esa es la situación difícil de estas personas o de toda persona que vive según la carne. Son solamente personas que están en esta tierra. Ahora, cuando nosotros comenzamos a leer el versículo 9, entonces nosotros nos damos cuenta que hace una diferencia entre las personas que viven según la carne y las que han entregado su vida a Cristo Jesús. Por eso es que nosotros podemos aquí mirar qué hay de diferente, qué nos hace diferente. Y aquí, por eso es que el versículo 9, si usted lo mira y ahora lo vamos a leer completo, nos dice, más vosotros, oiga bien, más vosotros. Así que hay un grupo de personas que son diferentes de aquellos que son descritos en los versículos 7 y 8. Y estos a los cuales se refiere el apóstol Pablo son los cristianos, los verdaderos creyentes. Y aquí podemos nosotros aprender lo que significa ser un verdadero cristiano. ¿Y qué diferencia hay entre un cristiano y una persona que está en el mundo? ¿Qué nos hace diferente, mi hermano? Y eso es lo que queremos nosotros mirar a partir del versículo 9 y hasta el versículo 11. Porque aquí en estos 4 versículos, el apóstol Pablo, en estos 3 versículos, el apóstol Pablo describe 5 características que nos hacen ser diferentes del mundo, o sea, de los que están en la carne. Y es muy importante para cada uno de nosotros que la sepamos, qué nos hace diferentes de las demás personas, para que de ese modo nosotros podamos avivar siempre ese fuego del Espíritu Santo de Dios que hay en cada uno de nosotros. Entonces, vamos a comenzar leyendo el versículo 9, o sigamos leyendo el versículo 9. Nos dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, lo primero que nos hace diferentes a las otras personas, los que están en la carne, es el Espíritu que mora en nosotros. Somos diferentes, mi hermano, por ese Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y observe que he comenzado por el centro de este
versículo 9. He comenzado por el centro. ¿Y por qué he comenzado por este centro? Hay una razón. Porque la diferencia entre un cristiano y un no cristiano no es meramente un asunto de ideas diferentes, no es meramente si usted ha leído la Biblia y el otro no, no es solamente si usted va a la iglesia y el otro no. La diferencia, lo que hace diferente es la misma presencia del Espíritu de Dios morando en nosotros. Y aquí el apóstol Pablo dice algo que es muy importante. Dice, el Espíritu de Dios que mora. Y esa palabra mora es importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que no es algo pasajero, que no es algo de momento, que no es algo momentáneo, que no es solamente por un lapso de tiempo, sino que está hablando de una residencia permanente. Oiga bien, de una residencia permanente. Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está viviendo en cada uno de nosotros. Este se ha convertido en su hogar, este se ha convertido en ese lugar de morada. Cuando está hablando de esa morada, está hablando de cercanía, está hablando de familiaridad, pero también está hablando de influencia. Oiga bien, también está hablando de influencia. ¿Y por qué? Porque cuando alguien está en nuestro hogar, que alguien mora en nosotros, pues esa persona se hace más cercana a nosotros, se hace familiar con nosotros y tiene incluso una influencia en la manera en que cada uno de nosotros vivimos. Mire cómo el apóstol Pablo, cuando nos da este versículo 9, está diciendo que el Espíritu, o mejor, que nosotros estamos en el Espíritu, si el Espíritu de Dios está en nosotros. Oiga bien, estamos en el Espíritu si el Espíritu de Dios está en nosotros. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, entonces estamos en la carne, no somos salvos. Y por inferencia, obviamente, por una regla de inferencia, este versículo nos está enseñando claramente que en todo verdadero cristiano mora el Espíritu Santo. Si una persona es salva, el Espíritu Santo mora, habita en ella. Y ella está en esa esfera del Espíritu Santo. Cada persona, nosotros sabemos que cada creyente en Cristo recibe el Espíritu Santo de Dios solamente con una condición. Cuando esa persona confiesa su fe en Cristo Jesús. Mire, mi hermano, no hay una persona, no puede existir una persona que sea creyente que no tenga el Espíritu Santo. El verdadero cristiano ya no está en la esfera de la carne, ya no está en esa esfera de la carne, ya no está en la esfera de la carne, es en la esfera del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, hace su hogar, hace su morada en cada uno de nosotros, como decía antes, empieza a hacer una familiaridad con nosotros con Él y Él con nosotros. Y comenzamos a tener esa comunión con Él. Pero también somos influenciados por Él. Por eso es que nosotros no podemos ignorarlo, no podemos contristarlo. El Espíritu Santo es el mejor regalo que puede habernos dado el Señor, ¿sí? Para que habite en cada uno de nosotros. Y Pablo describe esta primera característica sobre los cristianos en dos maneras. El versículo 9 dice que ese Espíritu mora en nosotros, pero al comienzo del versículo 10 dice que Cristo está en vosotros. De manera
que hay una cosa distintiva acerca de los cristianos que los hace ser diferentes de aquellos que están en la carne. Es que nosotros somos personas habitadas y somos habitadas de tres maneras. Mire, el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos dice la segunda parte del versículo 9. En la tercera parte del versículo 9 también nos dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice allí, el Espíritu de Cristo. Y en la primera parte del versículo 10 nos dice, Cristo está en vosotros. Mire, aquí, a pesar de que hay unos cambios de nombres, la idea es esencialmente la misma y se está refiriendo a lo mismo, a la presencia del Espíritu de Dios, a la presencia de ese Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Y esa es la primera cosa, es la primera característica que nos hace diferentes como cristianos, el Espíritu de Dios que está morando, oiga bien, el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Segunda parte, también la encontramos en el versículo 9. Observe cómo el apóstol Pablo ahí en el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís, oiga bien, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Oiga bien, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. La primera parte del versículo 9 nos está diciendo esto. Nosotros ya no vivimos, mi hermano, según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? La Nueva Versión Internacional nos dice que nosotros, dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Eso es lo que nos hace diferente. Y eso está hablando de que el Espíritu Santo de Dios se convierte en una influencia que es decisiva en nuestra vida. Oiga bien, no es la única influencia, pero obviamente Él es una influencia que es decisiva, mi hermano, en nuestra vida. Al estar en el Espíritu, es venir del poder de la oscuridad al poder de Dios. Y aquí, por eso es que el apóstol Pablo hace un paralelo de estar en la carne, ¿sí? Que dice en los versículos 7 y 8 de las personas que están en la carne. Y el estar en la carne es estar atado a la carne, es estar bajo la cautividad de la carne y no podernos someter a la ley de Dios, a la voluntad de Dios y no poder agradar a Dios. Pero ahora dice que nosotros no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino que estamos así, estamos viviendo en el Espíritu. Todo toma significado, que el Espíritu Santo ha roto ese dominio de la carne y ahora es quien tiene las riendas de nuestra vida. Estamos en sus manos y no en las manos de la carne. Por eso es que el apóstol Pablo habla aquí de esta verdad. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios es el que nos libera. El Espíritu Santo es el que toma dominio desde dentro de nosotros. Por eso es que si Él habita en nosotros, entonces nosotros estamos en Él. ¿Sí? El Espíritu no está afuera de nosotros simplemente dándonos órdenes, diciéndonos o queriendo influenciarnos. No. Él está desde adentro trabajando. Él está trabajando en nuestro corazón, está trabajando en nuestra mente, está trabajando para hacernos conforme o conformándonos como Cristo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos deleitar en hacer lo que Él nos manda. Y esa es una de las evidencias, oiga bien, el deleitarnos, el podernos deleitar en lo que el Señor nos manda hacer, es una de las evidencias de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. La tercera característica que nos hace diferentes,
Mi hermano, es que pertenecemos a Cristo. Mire, ¿qué nos dice allí el versículo 9 al finalizar? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No es de él. Mire, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es bien importante eso. ¿Por qué? Porque es la tercera cosa que Pablo dice sobre nuestra diferencia como cristianos. Es que nosotros pertenecemos a Cristo. Oiga bien, nosotros pertenecemos a Cristo, pertenecemos a Él. ¿Sí? Y entonces, mi hermano, cada uno de nosotros debemos de entender eso. ¿Sí? Debemos de entender que somos posesión de Cristo. ¿Y en qué sentido somos nosotros posesión de Cristo? El apóstol Pablo conecta esa idea de habitar, que dijimos que el Espíritu habita, pero también de posesión. Lo toma en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículos 19 al 20. Nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Oiga bien, no sois vuestros, nos dice aquí, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oiga bien, los cuales son de Dios. Cristo nos compró. En primer lugar, tenemos que tener eso bien claro. Cristo nos compró y nos habitó. Por eso dice aquí en Corintios, el apóstol Pablo dice, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Última parte del versículo 19, primera parte del versículo 20. Dice, esa es la compra. Y luego dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. ¿Qué está hablando ahí? Esa es la habitación. Él nos compró con su sangre. Cuando Él nos compra con su sangre, entonces Él se muda a nosotros por el Espíritu Santo. Si somos un creyentes, pues no estamos solos. ¿Sí? Pertenecemos a Cristo. Pero lo más importante, tenemos el Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos creados. Somos habitados por Cristo, estamos bajo el dominio de Cristo y somos posesión de Cristo. Gloria al Señor. Pero hay otras dos cosas también que nos hacen diferentes. Sigamos leyendo el versículo 10 de Romanos 8. Nos dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Oiga bien, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál es la característica? Cuarta característica, que nuestro espíritu vive gracias a la justicia y a la presencia de Cristo en cada uno de nosotros. Esa es la cuarta diferencia que hay en nosotros. Nuestro cuerpo mortal está destinado a morir. Pero dos cosas lo hacen distinto de nuestro espíritu. Primero, el regalo de la justicia que nos ha dado Dios a través de Cristo. Y la presencia de Cristo. Aquí lo encontramos. Nosotros lo encontramos esto en el versículo 10. ¿Sí? Entonces, nos dice si Cristo está en nosotros. ¿Sí? Aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Ese regalo de la justicia fue afirmado en la cruz. Y allí, ese regalo es el que obtiene nuestra vida. Y tenemos la presencia de Cristo en nosotros. Y nos aplica la vida como una experiencia ahora y para siempre. Mire,
No tenemos nosotros que esperar para la redención de nuestros cuerpos, para estar espiritualmente vivos. Aquí hay un contraste muy grande entre el cuerpo del creyente y el espíritu. El espíritu, hermano, no está muerto, ha sido llevado a vida. Hemos sido vivificados, hemos sido avivados. Dice, Él nos dio vida espiritualmente, así como lo dice Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 5, que nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mi espíritu, su espíritu, nuestro espíritu fue vivificado, fue reavivado en el momento en que fuimos justificados. Nuestro espíritu, esa vivificación de nuestro espíritu ya tuvo lugar en el momento de mi salvación. Pero la vivificación de mi cuerpo, no, el apóstol Pablo no sabe si en este cuerpo, cómo vamos a hacer, pero seremos vivificados, dice. ¿Cuándo? En el día de la resurrección. Vamos a ser vivificados juntamente con Él. Y en el versículo 11, gloria al Señor, y en el versículo 11 nos da la quinta característica que nos hace diferentes. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuál es la quinta característica que nos hace diferente? Que seremos levantados. Y aquí hay una parte muy importante que nos dice que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Cristo Jesús? Dios, el Padre. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, eso es, si eres salvo, entonces Dios también vivificará, dará vida en el futuro a ese cuerpo mortal. Nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. ¿Y por qué? Porque todavía está sujeto a enfermedades, todavía está sujeto a dolencia, todavía está sujeto a deterioro, todavía está sujeto a muerte. Pero si el Dios omnipotente pudo levantar a Jesús de entre los muertos, Él también podrá cuidar de nuestros cuerpos. Y esta es una maravillosa promesa de esa futura resurrección de los creyentes. La presencia del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros es la garantía de que seremos resucitados. Nuestra redención podría decirse que ocurre por etapas, y esas etapas van a venir. Y aquí tenemos que hay algo muy cierto, así como la resurrección de Cristo Jesús fue verdad, también nuestra resurrección lo será. ¿Por qué? Porque el Espíritu que lo levantó de los muertos habita en cada uno de nosotros. Oiga bien, mi hermano. Cristo no compró nuestro cuerpo para tirarlo, no. Nuestro cuerpo, que son templo del Espíritu Santo, de ese Espíritu de Cristo. Y vamos a ser levantados juntamente con Él, por siempre y para siempre. Tenemos aquí una hermosa enseñanza. ¿Por qué? Porque primero nos habla, mi hermano, de que ese pensamiento de la carne lleva a la muerte. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir simplemente que si nosotros vivimos en la carne, pues estamos separados de la comunión y del compañerismo con Dios. Se está refiriendo simplemente a que hay muerte, aquí y ahora. Pero nos está hablando de algo consolador y algo maravilloso, y es que si el Espíritu de Cristo Jesús mora en nosotros, ese Espíritu es el que trae vida y trae paz.
La muerte significa separación. Implica todas las cosas, hermano, que ella trae consigo. Pero la presencia del Espíritu Santo de Dios nos hace diferentes. Tenemos ese regalo maravilloso, ese regalo precioso del Padre, que no se conformó solamente con entregar a su Hijo amado por cada uno de nosotros para que muriera en la cruz del Calvario, sino que seguidamente, después de pagar ese precio, dijo: estos son míos, y nos ha sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios es el que nos hace verdaderamente, nos hace diferentes. Ese Espíritu que mora en nosotros, ese Espíritu con el cual nos encontramos bajo ese dominio, ese Espíritu que nos dice que pertenecemos a Cristo, ese Espíritu que nos levanta y que nos dice que estamos vivos, gracias al Señor, que seremos levantados. Ese Espíritu Santo de Dios, que es el que nos llena de bendición. Gloria al Señor por esa gran diferencia que nosotros encontramos en el Señor a través del Espíritu Santo de Dios que nos ha sido entregado. Señor, muchas gracias. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Te glorifica, Dios, porque tú nos has hecho diferentes. Pero también, Señor, porque nos has entregado tu Santo Espíritu. Y ese Espíritu Santo de Dios es el que llena nuestras vidas. Ese Espíritu Santo de Dios es el que mora en cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo de Dios es el que nos dice que somos hijos. Pero también ese Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda en todas y nos guía en todas nuestras necesidades. Nos dirige nuestros pasos, nos llena de tu presencia, de tu paz, de tu amor, y nos asegura que un día seremos levantados también en nuestros cuerpos, así como ha vivificado nuestro espíritu. Gracias, Señor. Ahora oramos, Señor, para que ese Santo Espíritu de Dios llene cada hogar, cada vida. Señor, yo te ruego por los que están enfermos, la hermana Dilma Morales, yo ruego, Señor, de la gloria, para que tú te glorifiques, Señor, en la mamá de Santiago, para que tú te glorifiques, Señor, en el hermano Santiago también, en su esposa, para que tú bendigas, Señor, de la gloria cada vida. Señor, oramos por la situación de nuestro país. Oramos, Señor, de la gloria por lo que se está viviendo en el país. Tantas situaciones, Señor, difíciles. En los hospitales, en las clínicas, Señor, donde ya está escaseando el suministro de medicamentos, de sangre, de respiradores, de UCI, de esas salas de cuidados intensivos para los que llegan allí enfermos, Señor. Yo te ruego, Señor, que rodees a tu iglesia, Señor, con tu poder y tu gracia. Yo te ruego, Señor, que rodees a tus hijos con tu amor y tu misericordia. Yo te ruego, Señor, que rodees a tu pueblo, Señor, con ese manto protector, que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude para vivir una vida, Señor, en sabiduría y en entendimiento, Dios, para apartarnos del peligro. Guarda, Señor, a tus hijos. Te lo ruego, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Trae sanidad, Señor, sobre nuestra tierra. Trae sanidad, Señor, sobre este país. Trae, Señor, sanidad sobre nuestro departamento, nuestra ciudad. Guarda, Señor, nuestros hijos. Guarda, Señor, nuestras familias. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo. Solamente tú puedes hacerlo, Señor.
En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo grande. Se cuidan, por favor. Dios les bendiga.